Óscar Iván Zuluaga será acusado el 18 de diciembre. Estas son las pruebas contra el excandidato presidencial por el caso Odebrecht. Para el próximo lunes 18 de diciembre quedó programada la audiencia en la cual la Fiscalía General presentará ante el juez segundo especializado de Bogotá el escrito de acusación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga Martínez, por el caso Odebrecht. La base de la acusación contra Zuluaga y su hijo son las declaraciones que rindió el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, y las cuales fueron reveladas en exclusiva por Semana, en la que hace mención a la financiación que le hizo Odebrecht a la campaña para la presidencia en el año 2014. La Fiscalía General es clara en señalar que Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, quien fungía como gerente de la campaña a la presidencia, incurrieron en diferentes maniobras que habrían desplegado para ocultar los aportes que Odebrecht hizo para cubrir gastos de publicidad durante las elecciones de 2014. Teniendo en cuenta las evidencias documentales aportadas por el mismo García Arizabaleta, entre las que se encuentran cheques remitidos por Odebrecht y grabaciones en las que se escucha claramente a Zuluaga, el ente investigador agregó que sí sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Por estos hechos, la fiscal décima delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusará a Óscar Iván Zuluaga por 2 hechos de falsedad en documento privado, 3 de fraude procesal y 1 de enriquecimiento ilícito de particulares. A su hijo, David Zuluaga Martínez, le atribuye un evento de fraude procesal. En la audiencia de imputación de cargos, celebrada el pasado 10 de julio, Zuluaga y su hijo se declararon plenamente inocentes de los hechos investigados. Tras conocer la decisión de llamarlos a juicio, la defensa del excandidato presidencial, liderada por el abogado penalista David Espinosa Acuña, envió un comunicado en el que aseguró que cuenta con toda la evidencia para demostrar su inocencia. El proceso penal de mis representados, en donde tienen su presunción de inocencia intacta, se adentra en una etapa de juzgamiento en donde se llegará a la audiencia de juicio oral, reseñó el jurista quien representa a Óscar Iván Zuluaga desde el año 2014 cuando estalló el escándalo del hacker Sepúlveda en la recta final de la campaña presidencial. Las pruebas contra Zuluaga y su hijo. El núcleo de la acusación contra el excandidato presidencial son las declaraciones hechas por el exdirector del Invías, Daniel Arizabaleta, las cuales fueron reveladas en exclusiva por Semana. En medio de su colaboración con las autoridades, Arizabaleta entregó audios de las conversaciones que sostuvo con el candidato del Centro Democrático. Con esto, el ente investigador asegura que Óscar Iván Zuluaga sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Y agrega, así obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos. Además, el candidato y su gerente de campaña rindieron declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, en las que omitieron información sobre los aportes de la multinacional. Indica que, de esta manera, presuntamente, indujeron en error al CNE, que cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera. Según la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Por cuenta de esas maniobras, según la Fiscalía, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de la campaña Zuluaga Presidente 2014 a 2018. García Arizabaleta grabó a Zuluaga en extensas conversaciones privadas que sostuvieron ambos tras la derrota del uribismo en 2014. El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta, quien solo exclama, pero qué bonito. Zuluaga no dudó en decirle que sí. Le dije, padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo, uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia. Incluso me lo dijo, eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse. Las conversaciones son extensas. En ellas, Zuluaga habla de muchos temas, entre ellos, cómo abordó al expresidente Álvaro Uribe y le mintió. Le dijo que no había nada irregular. También habla del rol que tuvo David y de muchos otros asuntos internos en la campaña. Tras la acusación, Zuluaga y su hijo deberán ir a juicio a exponer su versión de los hechos. Hasta ahora, no han aceptado una negociación con la Fiscalía.